La historia que estás a punto de escuchar nos la hace llegar José desde México, donde se revelará los secretos oscuros de su experiencia, los vislumbres aterradores que presenció mientras permaneció en coma por más de 9 días. Tras despertar en el hospital, en medio del sonido constante de las máquinas que resonaban en mis oídos, no recordaba cómo había llegado allí, solo un vacío aterrador. Pero pronto, los recuerdos comenzaron a asaltarme, llevándome a un lugar que preferiría olvidar, ya que estuve en lo que se podría definir como el infierno. Era un paisaje tétrico y oscuro, donde las cenizas inundaban la atmósfera. Recuerdo que al caminar, el montón de huesos que formaban el suelo hacían que mis piernas se hundieran, rasgando como cristales rotos mi piel. Allí vi rostros distorsionados, gritos que se retorcían en agonía. Cada uno de ellos me miraba con una mezcla de rencor y desesperación, como si me acusaran de algo que no comprendía. Los gritos de almas atormentadas resonaban con un eco ensordecedor. Cada paso que daba era un desafío. El aire denso me envolvía, como si el dolor pudiera tocarme. Unos seres en forma de sombras se arrastraban a mi alrededor para susurrar mis culpas. De repente, una figura espectral emergió entre la oscuridad. Era un hombre que, aunque me parecía familiar, no lograba identificar de quién se trataba, pues su piel estaba cubierta de marcas de quemaduras y heridas abiertas por todo su cuerpo. ¿No me reconoces?, dijo con voz ahogada. Se sentía enfadado. Te he estado esperando. Este es tu lugar. Su mirada era un reproche que me atravesaba. Intenté huir, pero el suelo se abrió bajo mis pies, tragándome en un abismo de fuego, donde los muertos tenían una expresión de decepción y gritaban de una manera inquietante. Aquí nadie puede ayudarte. Un nudo se hizo en mi garganta, mientras los seres en forma de sombras me mantenían cautivo. Intenté correr, pero las figuras me rodeaban. Sus manos frías se aferraban a mis brazos. Tu culpa no te dejará escapar, murmuraban. Sentí que mi mente se fragmentaba. Recuerdos de decisiones equivocadas y momentos de debilidad inundaban mi conciencia. La tortura era tanto física como mental. Las imágenes se apilaban, traiciones, miedos, con la sombra de la muerte acechando siempre. Pero en medio del horror, una luz apareció, que aunque era tenue al principio, poco a poco fue creciendo, como si una esperanza se filtrara a través del caos. Así que comencé a avanzar hacia ella, y fue entonces cuando vi un indescriptible rostro que me llenaba de una inimaginable paz emergiendo de las sombras, y con voz suave como el viento me dijo: este no es tu lugar. En ese momento la luz me envolvió, y sentí como la oscuridad se desvaneció. Fue en ese instante cuando finalmente abrí los ojos y desperté en el hospital. Al principio era confuso. El rostro de los médicos era una mezcla entre asombro y alivio. Estuviste en coma, te creímos perdido, dijeron. Mientras recuperaba la conciencia, miré aterrado que en una de las esquinas de la habitación me estaba acechando una figura espectral, que al parecer se trataba de nuevo de aquella persona con quemaduras y heridas en todo su cuerpo, susurrando:
aquí te espero de nuevo. Aún debes pagar por lo que me hiciste. La angustia del inframundo parecía seguirme. En ese momento el doctor me dio una noticia que me dejaría conmocionado hasta el día de hoy, pues una persona que había ingresado por urgencias al hospital a la vez conmigo había fallecido. Se trataba de mi mejor amigo, pues él y yo éramos soldados al servicio de la patria, cuando un error mío provocaría un accidente que lamentablemente terminaría costándole la vida a mi amigo, y en mí causaría no solo el dolor físico, sino también un sentimiento de culpa, que seguramente me seguirá atormentando por el resto de mi vida, ya que finalmente logré reconocer que aquella figura espectral que me acechó todo el tiempo se trató siempre de mi mejor amigo.